sucedía tener constantemente viajando a través de la ciudad de Corinto. De hecho, es muy interesante porque muchas veces, era muy angosto donde estaba la ciudad de Corinto, llegaban los barcos y obviamente cuando eran pequeños, llegaban los barcos, bajaban a las personas y atravesaban la ciudad con el barco y con las pertenencias de las personas. Esto sucedía porque por los vientos y por el clima y a veces era muy impetuoso el mar y tenían que esperar mucho tiempo ahí, entonces era más seguro llegar, descargar los barcos, como les digo, cargarlos por medio de la ciudad, volver al otro lado del mar y continuar con su marcha. Ahora, esto también les hacía recipientes de recursos económicos, pero también de muchas ideas, y como era la costumbre en aquel tiempo, había templos, como por ejemplo el que estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y otros tipos de ídolos, ¿no? Debido a que haga de cuenta ustedes, como Las Vegas del mundo antiguo, ¿no? Había idolatría, había homosexualidad, había codicia, había borracheras, había inmoralidad, en medio de una sociedad totalmente alejada de Dios. De hecho, estaban bajo el gobierno de Roma y junto con ello habían absorbido sus ideas, su cultura, que era mundana en su máxima expresión. Ahora, en medio de esa ciudad, Dios decide levantar una iglesia. Hay veces que nosotros podemos pensar aquí, ¿verdad? En Rosarito, bueno, aquí es difícil porque es turístico, porque la gente viene, pues que al Spring Break y a todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Pero es precisamente en esos lugares donde Dios va a manifestar su gracia, su misericordia, su perdón. No, Dios no está limitado a los lugares que nosotros pudiéramos llegar a considerar como, bueno, ahí sí Dios puede hacer algo. Y es precisamente por ello que quiero que veamos esta carta, porque a diferencia de la primera carta a los tesalonicenses, que lo vimos antes, esta es una carta totalmente de corrección. Aquí hay inmoralidad, aquí hay idolatría, aquí la iglesia está teniendo dificultades en el uso de los dones, hay envidia, no hay amor, hay rencor, hay división, no saben cómo tomar la cena del Señor, hay de todo. Y esta carta nos va a ayudar a entender cómo se corrige a una iglesia, cómo se alinea a una iglesia, pero sobre todo conocer cómo Dios trata con vidas de personas como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nos equivocamos o que nos alejamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el mensaje que se llama La iglesia como Dios la ve. Porque Pablo va a comenzar a corregir lo que se tiene que corregir en esta iglesia, comenzando a recordarles que la iglesia es la iglesia de Dios, obviamente, pero recordarles cuál es la óptica de Dios para con esta iglesia. Hay veces que nosotros nos enfocamos en nosotros, en lo que podemos hacer, en lo que tenemos, en lo que podemos o creemos poder. Pero Pablo va a hacer algo muy diferente. Entonces comenzamos en el versículo 1 diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Recordemos que las cartas en aquel tiempo no es como nosotros ahora que escribimos toda una carta cuando llegamos a escribir una carta y al final, ¿verdad? O un correo electrónico, al final ponemos atentamente Alejandro. Pues antes de saber si vas a escuchar o vas a creer lo que te van a decir, es conveniente saber quién está hablando, ¿verdad? Por eso es que uno cuando habla por teléfono dices, soy X o soy Y, o soy Alejandro, soy Nefi, soy David, lo que sea, y ya uno comienza a decir. Bueno, en aquel tiempo era así la costumbre, entonces por eso dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Este Sóstenes es muy interesante cuando miramos la historia, porque la historia de cómo llega, cómo se inaugura esta iglesia está en Hechos capítulo 18, pero había sido el encargado del templo a los judíos, de la sinagoga, y había sido alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, cuando ellos escuchan que Sóstenes está con Pablo, saben de que es alguien conocido para ellos y que a pesar de haber estado ahí en
en el templo, en la sinagoga, Dios lo había alcanzado. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es interesante esta frase porque dice que la iglesia es de Dios. No es la iglesia de los Corintios, es la iglesia de Dios que está en una ciudad llamada Corinto. ¿Okay? A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios, dice, por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, en estos 9 versículos vamos a notar o vamos a aprender cómo Pablo comienza a tratar con una iglesia que está haciendo la mayoría de las cosas equivocadamente. Es una iglesia que ha permitido que la sociedad penetre las 4 paredes de la iglesia de Dios. Ideas como la inmoralidad, como las divisiones, como el rencor, como la envidia, reinaban en esta iglesia. A pesar de ser una iglesia sumamente dotada con dones espirituales, era una iglesia que estaba dividida y que se caracteriza por el pecado. De hecho, se llegó a usar la frase corintianizar, y era como cuando alguien era un mundano, o sea, así de, vamos a decir, de quemada estaba la ciudad. Si alguien te decía, eres de Corintio, era como algo que te estaban diciendo, eres inmoral o perverso, de ese vuelo. Entonces vamos a ver cómo Pablo trata esta situación y vamos a dividirlo, si tenemos nuestras notas del sermón, en 4 partes. La primera es que Pablo les recuerda que esta iglesia han sido colocados aparte por Dios. Es decir, Pablo se va a ir a la raíz y les va a decir quiénes son, quién los llamó, para qué los llamó. Les está recordando de dónde es su nueva identidad. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Fíjate la siguiente parte. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La palabra iglesia significa un pueblo llamado aparte. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Parte para tener una relación con Dios, para vivir de una forma diferente. Quizás si nosotros quisiéramos corregir a alguien, le dijéramos, deja de hacer esto o deja de hacer aquello, ¿por qué te portas así? Pablo dice, es importante que ustedes recuerden quiénes son, cuál es su nueva identidad. Ustedes han sido colocados aparte por Dios, han sido llamados de la oscuridad a la luz, han sido llamados de la muerte espiritual a la vida, a la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros venimos de la iglesia tradicional, ubicamos la palabra santos como alguien que fue perfecto y que nunca cometió un pecado y cosas así por el estilo que no son bíblicos. Pero nuestra santificación, nuestra identidad no es por lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias a ese sacrificio es que nosotros fuimos santificados, puestos aparte, llamados por Dios. Y de ahí la importancia para estos corintios entender y recordar, porque ya ellos estaban comportando como los del mundo. O sea, ya no había diferencia, era una iglesia
bueno, pues como muchas hoy, ¿verdad? Una iglesia light, una iglesia superficial, una iglesia donde no había distinción entre si eras o no nacido de nuevo, si pertenecías a Dios o no, era muy, vamos a decirlo así. Entonces, la obra de Cristo es la que les permitió a ellos haber sido colocados aparte. Para nosotros esto es muy importante porque hay veces que como convivimos tanto con el mundo, en nuestros trabajos, a donde quiera que vamos, nuestras conversaciones, entonces se nos olvida cuál es nuestra identidad. Los que tenemos hijos, recordamos a veces a nuestros hijos que somos, o sea, que se comporten como nosotros, ¿verdad? O si a lo mejor a ustedes les llegó a pasar que en la escuela les llamaban la atención, a mí me llegó a tocar que me llamaran la atención en la escuela y de repente te decían, pues ¿qué no es tu mamá esta? ¿O qué no es tu papá este? ¿O por qué no te pareces a tu otro hermano? Tu otro hermano es bien cerecito y tú nada que ver. Entonces, Pablo les está recordando a los corintios cuál es su identidad y debido a esa identidad, cuál debería de ser su conducta. Un error que se comete en el día de hoy es que queremos cambiar a la gente con instrucciones, con lo que deben de hacer. Y aunque es bueno el poder entender lo que a nosotros nos toca hacer, es antes de eso recordar quiénes somos. Porque un pecador que no ha sido redimido, por mucho que le digamos que debe de hacer esto, de que debe de amar a su esposa, que debe de dejar de mentir, no puede hacerlo porque su naturaleza no ha sido cambiada. Para los corintios, ellos habían experimentado de la gracia de Dios, habían sido colocados aparte con un propósito, vivir una vida santificada, una vida diferente al mundo. De hecho, en la mayoría de las cartas de Pablo, y esto lo hemos estudiado antes, los primeros capítulos habla de la doctrina, de quiénes son en Cristo, de las riquezas que hay en Cristo. Y después de eso comienza a decirles, bueno, debido a que ustedes han nacido de nuevo, deben de comportarse de esta manera. Hebreos capítulo 10, versículo 10, por favor. Hebreos 10, 10. Dice así, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, es decir, nos apartara. Hay una diferencia y quiero que lo podamos entender en esta mañana. La santidad por posición y la santidad en la vida práctica. Santidad por posición es lo que Cristo hizo. Gracias al sacrificio de Jesús nosotros fuimos colocados aparte. Y debido a esa nueva posición que tenemos, es que en la vida práctica debemos de actuar. Desafortunadamente, no todo el tiempo actuamos como deberíamos de hacerlo. No todo el tiempo nos comportamos con los valores cristianos. No todo el tiempo vivimos de acuerdo al evangelio que decimos creer. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 1, si lo podemos buscar, por favor, Efesios 4, 1. Dice así, yo pues, dice Pablo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es decir, Pablo dice, su llamado proviene de Dios. Vivan de acuerdo a eso. Es muy triste cuando alguien dice que es cristiano y se comporta como si no lo fuera. Desilusiona, desanima. A veces dices tú, mejor no digas que eres cristiano. Entonces, la razón que Dios nos alcanzó no es únicamente para que fuéramos salvos y seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. La salvación no es un evento más en nuestras vidas. La salvación tuvo un alto precio, que fue la sangre de Jesús, que nos capacita y nos habilita
a poder comenzar a vivir de una manera diferente. Es un cambio, es un giro en nuestras vidas de 180 grados. Y es precisamente lo que Pablo les está recordando a la iglesia de Corinto. Les está diciendo, hey, Dios te colocó aparte. No para que sigas viviendo igual, no para que sigas actuando igual, no para que hables igual, no para que trates a tu esposa o a tu esposo igual, no para que trates a tus hermanos igual. Y para nosotros es lo mismo. Al decir que somos cristianos, debemos de comenzar a vivir de una forma diferente, bajo los principios de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos habilita a vivir de esa forma. Entonces, Pablo no va directamente a decirles, no hagan esto, no hagan lo otro, sino que les dice, hey, recuerden quiénes son. Recuerden que han sido colocados aparte, que fueron llamados de las tinieblas a vivir una forma diferente. No vayan junto con toda la cultura. Hay veces que vuelvo a lo mismo. En esos tiempos donde todos estaban entregados, bueno, la mayoría estaban entregados a la idolatría, estaban entregados a los sacrificios, a esos ídolos, a esas fiestas paganas, a esa cantidad de inmoralidad sexual. Era para los corintios fácil ser absorbidos por una sociedad que les superaba en número. Bueno, en nuestros tiempos a veces es fácil que el mundo nos absorba, que comencemos a hablar como si no conociéramos de Dios y somos los únicos cristianos de la familia. Somos absorbidos por ese ambiente a veces y no sabemos cómo defendernos, cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No logramos ser esa luz, esa sal en nuestras familias. Entonces, esas son las preguntas que nosotros necesitamos hacernos. Ahí mismo dice que la gracia y la paz, ¿verdad?, del Señor Jesucristo sea sobre ellos. Y bueno, la gracia es el favor de Dios y la paz es el fruto de esa gracia. Ahora, en el versículo 4, vamos a ampliar esto un poquito más. Vemos la segunda división. Dijimos que hemos sido colocados aparte, pero también hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la gracia, es un concepto tan amplio que en ocasiones llegamos a resumir gracia como el favor de Dios. Y claro, eso es cierto, pero necesitamos entender que ese favor de Dios, que fue la gracia a través de lo que Jesús hizo, no debe o no puede coexistir con la culpa. ¿A qué me refiero con esto? Areli oró, ¿verdad?, que por la gracia de Dios fuimos salvados, por su misericordia. Cuando nosotros entendemos esto, la gracia de Dios gobierna nuestras vidas, pero después nos equivocamos, cometemos un error y nos empezamos a sentir culpables. Y entonces, donde está la culpa por el pecado, no logramos experimentar o no logramos disfrutar de esa gracia porque nos sentimos culpables, nos sentimos que hemos fallado, nos sentimos que no hemos dado la talla. Y por eso la gracia es la gracia. Es decir, si nosotros necesitáramos vivir vidas perfectas para experimentar de la gracia, pues no sería gracia. Romanos capítulo 6, versículo 23, por favor. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la gracia no puede coexistir con la culpa, porque si nosotros nos sentimos culpables después de haber experimentado de la gracia,
estamos impidiendo disfrutar del favor de Dios. ¿Ok? Entonces, la gracia no puede coexistir con la culpa, o porque o nos sentimos culpables o experimentamos de la gracia. La gracia tampoco puede coexistir con nuestros méritos. Hay personas que experimentan de la gracia de Dios, pero después quieren seguir ganando esa salvación. Y eso no puede coexistir, porque si nosotros pudiéramos ganar la salvación, no necesitáramos de la gracia. Necesitamos de la gracia precisamente porque somos incapaces de cumplir con los requisitos de la ley de Dios. Veo sus caras. Romanos 4:4 para ayudarles a aclarar. Romanos 4:4. Este trabaja, el salario que recibe no es un regalo, no es gracia, sino que es algo que se ha ganado. O sea, los que trabajamos aquí, ¿verdad? Y nos dan un sueldo, pero tú trabajaste la semana o trabajaste la quincena. Tú no le dices a tu jefe o a quien sea que te paga el sueldo, es tan grande tu gracia. No, no, o sea, tú vas, ¿por qué? Porque trabajaste y por eso te están pagando. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente que yo sé que tenemos buenos jefes y todo lo demás. Ese no es el punto. El punto es de que tú vas, ¿por qué? Porque has trabajado durante la semana o durante la quincena. ¿Me están siguiendo? Ok. Cuando hablamos de la salvación es igual. Si nosotros pudiéramos ganar la salvación por nuestros méritos, entonces no sería gracia. Necesitamos de la gracia de Dios porque somos incapaces de obtener la salvación. ¿Okay? Por eso es gracia, por eso es que cantamos, por eso es que queremos vivir para Dios, porque estamos agradecidos de que esa gracia nos alcanzó cuando nosotros éramos incapaces. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Porque los veo con sus ojos, así confundidos. Dice, pero la gente, dice, no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces, entendemos entonces que la gracia no coexiste con la culpa, pero tampoco puede coexistir con nuestros puntos, con nuestros méritos, con nuestra voluntad, con nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque cuando fallemos vamos a sentir que no hay gracia de Dios sobre nuestra vida. Y la gracia, para que sea gracia, necesita, vamos a decir, no necesitamos nosotros hacer algo para alcanzar esa gracia. Ahora, una vez que hemos sido alcanzados por esa gracia, el resultado es querer vivir agradecidos con Dios haciendo buenas acciones. Fíjate lo que dice Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es el remate de Efesios 2:8 y 9, que dice, por gracia sois salvos, mas esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ok? Y dice, ok, una vez que la gracia te alcanza, esa gracia misma te habilita para vivir de una manera diferente. No por nuestros. Otro ejemplo, Tito 2:14, por favor. Dice, hablando de Cristo, ¿no? Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así, perdonar así, pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, entonces nos damos cuenta que la gracia no puede coexistir con la culpa, no puede coexistir con nuestros méritos. Okay. De hecho, en 1 Corintios, más adelante lo vamos a ver, 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy, pero su gracia no es en vano, porque yo he hecho más. Pero Pablo dice, pero no soy yo, sino gracia de Dios. Ok, entonces esta iglesia necesitaba recordar que habían sido colocados aparte y necesitaba recordar que habían sido enriquecidos con la gracia y que la gracia les había alcanzado cuando ellos estaban muertos en pecados, cuando ellos no podían alcanzar
el perdón, pero que el sacrificio de Jesús los había alcanzado, pero no debían de permitir que la culpa los condenara, ni debían de permitir creer que era por sus buenos méritos. ¿Ok? Y es lo mismo para nosotros. El día de hoy, perdón, es importante para nosotros recordar que hemos sido colocados aparte y que hemos sido enriquecidos por Dios. A lo mejor nosotros nos miramos al espejo y decimos, híjole, qué grande estoy, va. Me acuerdo cuando se me notaba esto, ya me están saliendo canas, y nos sentimos como que hemos fallado, como que no somos el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor cristiano, el mejor hermano, y eso nos viene a ser como un peso para nosotros. El día de hoy cada uno de nosotros debe recordar que hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios, que hemos sido llamados a vivir de una forma diferente y que esa gracia no debe de coexistir con nuestra culpa, con nuestra condena, porque a veces que nos viene algo malo y ¿qué decimos? Ah, Dios me está castigando. Y pues sí, Dios me castigó, hice algo mal. Y no funciona así, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero esa gracia es la que nos habilita a vivir vidas que agradan a Dios. Ahí más adelante dice que han sido enriquecidos con toda palabra y ciencia. Esta palabra es logos y significa habilidad que ellos tenían para comunicar oralmente el conocimiento del evangelio. Es decir, ellos, al igual que nosotros, habían sido enriquecidos con la capacidad dada por Dios para hablarles a otros del evangelio. Una de las excusas más comunes es, no sé qué decir. Qué vergüenza de hablarles a otros de Dios. ¿Qué les voy a decir? Me pongo nervioso. Me preguntan por cosas que yo no sé. Bueno, la Biblia dice, el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, esta es la promesa para la iglesia, que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y nos va a capacitar para poder ir a las personas y hablarles de Jesús. Ahora, cuando miramos estos versículos, hay personas que dicen, entonces me voy a ir al otro lado del mundo, ¿verdad? Yo conozco a alguien, que no voy a decir su nombre, que se quería ir al otro lado del mundo, a Egipto, allá bien lejos. Entonces le dije, no, vámonos para Rosarito, Ariel, vámonos para Rosarito. O sea, aquí. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, no, mira, es que yo tengo que ir bien lejos. No, en tu trabajo, con tu familia. Porque lo que no hacemos aquí, tampoco lo vamos a hacer allá. Hay mucha necesidad aquí en Rosarito, hay mucha necesidad en Tijuana, hay mucha necesidad a donde quiera que nosotros vayamos. Pero para que eso suceda, otra vez, todo comienza con la raíz de decir, hey, Dios me colocó aparte. Dios me concedió su gracia. Dios me da la capacidad para hablar su mensaje. De hecho, en Hechos capítulo 4, versículo 29, ahí mismo, pues ya saben que los discípulos se la pasaban entre que los golpeaban y los metían a la cárcel por hablar de su fe. Pero quiero que veamos esta oración que nosotros podemos hacer, pues, puede ser todos los días, ¿verdad? Pero cuando sentimos temor, dice, que con denuedo, es decir, con valor, con entereza, hablen tu palabra. O sea, cuando nosotros decimos, no, pero ¿quién soy yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué vergüenza? ¿Qué miedo? Podemos hacer esta oración y decir, Señor, ayúdame a hablar tu palabra con valor. Dios te va a escuchar. Ahí mismo en el versículo 31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, una oración así, Dios la va a contestar. O sea, si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una hermana, yo tengo un vecino, yo tengo un jefe, yo tengo un compañero de trabajo que está perdido, que está muerto espiritualmente. ¿Me ayudarías a hablarle de ti?
¿Tú crees que Dios va a decir, no, yo no te puedo contestar? Claro que te va a contestar y claro que te va a habilitar. Y claro que te va a capacitar, porque ese es el propósito de la iglesia. Ahora, recuerden esto, aquí en nuestras cuatro paredes no somos la iglesia. O sea, no creamos que, ahorita estamos como iglesia y al salir ya no somos iglesia. No. Seguimos siendo iglesia, aquí o afuera, a donde quiera que vayamos. Entonces, más adelante en Efesios capítulo 6, versículo 19, fíjate una oración que Pablo eleva. Y estos son ejemplos de personas que obviamente Dios usó para compartir su palabra, pero que podemos ver cómo ellos se sentían, ¿no? Versículo 19 de Efesios capítulo 6. Dice, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo estaba diciendo, hey, oren por mí para que en el momento en que yo abra mi boca pueda conocer del evangelio. Ahora, esto puede sonar muy lógico, muy sencillo, pero con frecuencia nos vemos sumergidos en conversaciones vanas. Y gente que no conoce a Dios nos arrastra a sus conversaciones y empezamos a hablar como ellos lo hacen y a estar hablando de lo que a ellos les interesa. Cuando cada conversación que ellos nos presentan es un puente que tú y yo podemos construir hacia el evangelio. Es decir, cuando alguien te dice, oye, qué difícil está la vida, ¿verdad? Qué complicado. Ese es un puente para decir, mira, está muy difícil. Por eso Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Oye, parece que ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? Cada vez las cosas están peor. Exactamente, se va a acabar el mundo. Y ahí tú construyes un puente hacia Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que hemos sido enriquecidos con la palabra y con la ciencia, es decir, el conocimiento y la capacidad de hablar. Cada uno en su contexto, cada uno en su lugar, cada uno de la manera en que Dios le vaya a querer usar. Pablo dice, ¿verdad? Que me sea concedido el hablar del misterio. Ahora, más adelante ahí mismo dice que el testimonio de Cristo fue confirmado en ellos. ¿Y qué significa? Eso habla o hace referencia al momento de la salvación, cuando ellos escucharon el mensaje que fue oído para ellos y fue establecido en sus corazones. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes fueron enriquecidos con la gracia, con la palabra, con el conocimiento y con que cuando ustedes escucharon el evangelio, Dios lo selló en sus corazones. Ya no hubo fue un parteaguas en nuestras vidas. Ya no pudimos vivir como antes lo hacíamos cuando Dios trajo ese mensaje de salvación. Nuestras vidas comenzaron a ser diferentes, comenzamos a vivir de forma diferente. Eso, iglesia, eso es la riqueza que Dios había traído al corazón de los corintios y también al corazón de cada uno de nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor. Entonces, si nos podemos ver así como personas que han experimentado de la gracia, entonces nuestra manera de vivir va a ser muy diferente. Ahora, en el versículo 7 dice, de manera que nada les falta en ningún don. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que dones tenían de sobra. Esperando ansiosamente, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta que la iglesia que Dios ve es una iglesia que espera el regreso de Jesús. Y cuando hablamos de esperar, significa con anticipación, con deseo, no de forma pasiva ni ociosa. Es decir, no es como, bueno, pues va a venir el Señor, va, yo ya soy salvo,
pues aquí lo voy a esperar, ya es cuestión de tiempo nada más. No, no, sino que es un anhelo, es un deseo en el corazón de uno de encontrarse con su Señor y con su Salvador. No sé cuántos de algunos de ustedes cuando van a trabajar a veces se toman algunos días fuera y luego regresan a casa, pero cuando uno sale y luego regresas a casa, tú estás esperando, vaya, que te esperen con agrado, con gusto. Ese agrado y ese gusto debería de reinar nuestros corazones para estar esperando el regreso de Jesús. Como hijos de Dios, tenemos una expectativa totalmente diferente a lo que el mundo está esperando cuando venga Jesús. Porque va a ser el reencuentro con Dios, porque ya no va a haber lágrimas, no va a haber más enfermedad, no va a haber temor, o sea, no va a haber nada de lo que el pecado corrompió. Y entonces esta iglesia de Corinto debía de ser una iglesia que tuviera sus ojos puestos en el cielo y no en la tierra. Ellos eran personas que estaban moviéndose por lo carnal, por lo que podían sentir. Tenían problemas hasta con lo que comían. Entonces, ¿por qué? Porque se movían por sus sentidos naturales. Nosotros necesitamos estar esperando a Jesús de forma activa, pero no nerviosa, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita, sobre todo en las redes, ¿verdad? Cada día dicen que ya se va a acabar el mundo y que es una señal más y que ya está pronto y solamente infunden temor. Fíjate cómo lo expresó Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 8, por favor. Dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que los que aman su venida. La pregunta para nosotros es, ¿estamos amando la venida de Jesús? Estamos expectantes de cuando Él vuelva y poderle decir, Señor, mira, me diste un talento, aquí está lo que hice con la iglesia, con este talento. Señor, me diste 2 talentos, aquí está lo que hice con esos 2 talentos. Señor, me diste 10 talentos, aquí está el resultado. O estaremos diciendo, híjole, que ni me volteé a ver. Bueno, ese día nos va a voltear a ver a cada uno de nosotros. Y ya no va a haber segundas oportunidades. Y lo que hicimos va a ser recompensado. Y lo que no hicimos va a haber una retribución. Entonces, lo primero es que debemos de estar seguros que estamos en Cristo. Lo primero es que estemos seguros que hemos nacido de nuevo. Que estamos seguros de que realmente la gracia de Dios nos alcanzó. Porque entonces ya somos parte de la familia y entonces nuestra expectativa de que el día va a ser algo emocionante. Los que tenemos la bendición de estar casados, recordamos el día de la boda, ¿verdad? Cómo nuestra novia, nuestra esposa se preparó para ese día y se arregló. Esposos no los veo muy convencidos, ¿no se acuerdan o qué? ¿No se acuerdan? Bueno, precisamente porque no se acuerdan hay codazos, ¿verdad, Ana? Entonces, ese día fue la culminación. La iglesia es la novia de Cristo, que un día se va a reencontrar con Él. Y dice la escritura, ¿verdad? Que Él viene por una iglesia sin arruga, sin mancha. Tito capítulo 2, versículo 11, por favor. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a los manos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estas son características de una persona que ha nacido de nuevo, de forma sobria,
justa y piadoso. Mira, si tú no vives de una forma piadosa, o sea, si tú no eres una persona piadosa, que extiendes la misericordia a las demás personas, aguas, porque eso es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Si tú no eres alguien que hace las cosas justas, es decir, equitativo, aguas, porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Estas son formas que nosotros tenemos de identificar si hemos o no nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo vive de forma sobria, tranquila. A veces a mí me sorprendo cuando llego a los semáforos, ¿verdad? Y la música a todo volumen, el reggaetón, ¿verdad? Nada más no son tan jóvenes viviendo de esa forma. Los que no son tan jóvenes, pueden ser, pero no se comportan como tal. No viven de forma sobria, no viven de forma justa, no viven de forma balanceada. ¿Okay? Entonces, la óptica de Dios para la iglesia es que recuerde que han sido colocados aparte por Dios, es que recuerden que han sido bendecidos, enriquecidos. Es una iglesia que le está esperando, que está ansiosa por reencontrarse con Jesús, no está de decir, híjole, ¿irá a pasar o no irá a pasar? O sea, me voy por un lado o voy para el otro lado. Esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Los que tenemos hijos sabemos que les amamos, son nuestros hijos. Pero la pregunta para nosotros es si estamos en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos estar bien seguros. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, la misericordia de Dios nos alcanzó a través de Jesús y debemos de tener esa plena confianza de que cuando Él vuelva, todo aquí habrá terminado. Y como les decía, ¿verdad? Todo llanto, toda lágrima, toda enfermedad dejará de existir. Mateo 25:1, vamos a leer algunos versículos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necios y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Durante el lapso que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde regresaron las otras 5 damas de honor, pero se quedaron afuera gritando, Señor, Señor, ábrenos las puertas. Versículo 12. Él le respondió, créanme, no las conozco. Así que también ustedes deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de regreso. Entonces, nos damos cuenta que debemos de estar prestos como iglesia al regreso. Esa expectación que debemos de tener de reencontrarnos con Él, con el que nos dio la vida, con el que nos amó tanto que se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Es un día de júbilo,
pero es un día para el cual necesitamos cada uno de nosotros estar preparados. ¿Ok? Y número 4, la iglesia que Dios ve, además que es una iglesia que ha sido colocada aparte, además que es una iglesia que ha sido enriquecida y que espera su regreso, es una iglesia que depende de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es un concepto tan, es tan común, pero a la vez tan extraño, porque estamos llenos de personas que nos fallaron, que prometieron ser fieles y que no lo fueron. Y aún nosotros mismos hemos fallado tantas veces en lo que le prometemos a la gente y sobre todo a Dios, que entender la fidelidad de Dios es complicado. Dice el versículo 8, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La razón de que cuando Jesús vuelva vamos a estar irreprensibles es porque Dios nos fortalece, nos establece, nos mantiene. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a llevar a un término completo. Porque así es Dios. De hecho, según de Timoteo, no lo busquen, 2:13 dice que aunque nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Porque su gracia le permite actuar de esa forma. Nuestra tendencia es, no me cumpliste, no te preocupes, te la cobro en la siguiente, ¿verdad? No se me ha olvidado, aquí te la tengo apuntada. Y por eso entender la fidelidad de Dios, que Él no cambia, nos sorprende. Por eso es que miramos que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida a pesar de todas las fallas, a pesar de todos los errores. De hecho, cuando leímos Josué, se recordarán los que estamos leyendo la Biblia en 2 años, que dice, ustedes no pueden servir a Dios, ustedes llevan arrastrando los ídolos. Dios ya sabía cómo iban a hacer, pero la fidelidad de Dios le permite mantener sus promesas, su soberanía, es decir, el que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere, le permite seguir manteniendo esa fidelidad. Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia que depende de la fidelidad de Dios, que se sostiene de la fidelidad de Dios, que es Dios quien nos ha permitido estar donde estamos, que es Dios quien nos ayuda a estar el día de hoy aquí. A lo mejor tú anoche o en la mañana dijiste, ya no voy a ir, ya no voy a buscar, ya no voy a leer, pero Dios nos sigue sosteniendo a pesar de nuestra infidelidad. 1 Corintios 10:13, por favor, 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Entonces, es importante recordar esto. La iglesia que Dios ve no es muchas veces como nosotros la vemos. A lo mejor nosotros nos vemos y decimos, bueno, no somos tantos. A lo mejor nosotros nos vemos y decimos, no tenemos dones, talentos. A lo mejor nosotros nos vemos y decimos, no tenemos un lugar propio. O estamos fallando en esto o aquello. Pero la iglesia que Dios ve, la óptica de Dios, esa es la que cuenta. Y Dios nos ve como que hemos sido colocados aparte. La iglesia que Dios ve es una iglesia que ha sido enriquecida con la gracia de Dios, con la capacidad de poderle hablar a otras personas. Es una iglesia que tiene la expectativa del regreso del Señor y sobre todo es una iglesia que está dependiendo en Él, no en sus capacidades, no en sus talentos, no en sus dones,
ni siquiera en las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Pedimos que cada uno de nosotros, Señor, pueda recordar lo que hemos estudiado en esta mañana y alinear, Señor, tu óptica de la iglesia a la que nosotros tenemos. Recordar que hemos sido colocados aparte, que hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús, Señor. Que tenemos la expectativa de tu regreso y que tenemos un Dios que nos sostiene porque eres fiel.